soy especialista en insectívoras o carnívoras. Acá les traje también, después para que vean un frasquito con carnívoras, para que vean un poquito cómo es el tema del in vitro, pero también que conozcan las plantas. Bueno, obviamente vamos a dar una muy breve charla de in vitro, porque es todo un universo paralelo, pero la idea es que los cultivadores de orquídeas entiendan de dónde vienen las plantas que compran y que también entiendan que, si bien es algo bastante complicado y especializado, muchas veces uno ve fotos o le cuentan cómo es y demás y parece que estamos hablando de una instalación como la NASA y no es tampoco tan complicado, ¿sí? Hay que tener varios conceptos y estudiar un poco y tener algo de infraestructura, pero incluso el cultivo in vitro es algo que se puede hacer de forma casera, ¿sí? Cuesta muchísimo más, pero es algo que se puede hacer de forma casera. Tienen que ver. Nosotros obviamente las instalaciones que tenemos son profesionales, la idea ahora es producir entre 20 y 30.000 phalaenopsis al año. Yo ya hace años que produzco insectívoras, más o menos en ese número también, 20-30.000 al año. La idea es obviamente ampliarnos y además hacer otras plantas de interior y demás in vitro. Ya empezamos algunos procesos. Bueno, para que se entienda un poquito qué es el cultivo in vitro, es cultivo en un medio estéril. En realidad, en resumidas cuentas es eso, ¿sí? Lo que necesitamos, o sea, hay como dos ramas para hacerlo. Podemos poner in vitro semillas o podemos poner in vitro lo que se llama explantes, que el explante es una porción de una planta que queremos clonar, ¿sí? O sea que tenemos la reproducción sexual, pero la germinación la realizamos in vitro, y tenemos la reproducción asexual, o que es una forma de clonación, que también se realiza in vitro con los explantes. ¿Cuál es la limitante y la complejidad que tiene el cultivo in vitro? Esto se cultiva en un medio nutritivo y para que tengamos éxitos hay que hacerlo en condiciones estériles. ¿Por qué? Porque este medio es nutritivo para las plantas, pero también es nutritivo para hongos y bacterias que van a competir por los nutrientes, el agua y demás de las mismas plantas e incluso pueden parasitarlas. Entonces hay que tener todo en total asepsia, ¿sí? Eso, digamos, es lo más difícil. Vamos a requerir un ambiente químico, ¿sí? Como les decía recién, requiere un ambiente absolutamente controlado, físico y químico. Tenemos que tener en cuenta la composición del medio, que es la composición de este gel que ven acá, de esta gelatina. Yo les voy a pasar los frasquitos en un ratito para que los tengan y los toqueten y los puedan ver de cerca. Esa composición lleva sales minerales, algunos fitorreguladores, obviamente agua, un gelificante que puede ser agar o puede ser algún otro gelificante de otro origen. Lleva, los que son así color oscuro, llevan carbón activado, llevan azúcares, ¿sí? Y la planta ahí adentro tiene todos los nutrientes y todos los azúcares que necesita para sobrevivir. Tal es así que casi no requieren luz. Si bien nosotros de forma artificial le damos luz, que puede ser o no del espectro del que absorban las plantas, digamos, lo importante es que tengan luz para que sigan el fotoperiodo y después cuando lo saquemos ex vitro, que ahora lo vamos a ver, las plantas se puedan adaptar más fácilmente y tengan la cutícula mejor y demás, pero pueden tener muy poquita luz y sobrevivir igual in vitro porque los azúcares que ellas consiguen de la fotosíntesis nosotros se adicionamos al medio, ¿sí? El ambiente físico sería la temperatura y la luz o el fotoperiodo que les decía recién. La temperatura va a estar regulada en la zona de confort de la mayoría de las plantas, y sobre todo las orquídeas, que es entre 18 y 25 grados. Los procesos acá adentro, al ser un ambiente tan chiquitito, ustedes imagínense que un invernadero, siempre cuanto más grande es más fácil mantener la temperatura. Si bien es quizás más difícil calefaccionarlo, una vez que llegamos a la temperatura requerida, esa temperatura va a ser más estable. Vieron que ustedes arman un invernadero chiquitito, no sé, de 2x2, lo cubren con nylon y eso hace 50 grados casi automáticamente cuando le da el sol. Bueno, esto llevado a acá, los procesos son muchísimo más rápidos todavía. Entonces a esto no le puede dar bajo ningún punto de vista el sol porque se calentarían y se cocinan las plantas en poquitos minutos.
tienen cero aislación, tampoco puede hacer frío en el ambiente en el que están porque eso se traslada muy rápido adentro, ¿sí? Entonces hay que controlar el ambiente de cultivo como si fuera un invernadero también en la sala de lo que se llama cámara de cría o de incubación, ¿sí? La calidad de la luz de la irradiación que les decía recién, cuanto más cercana al espectro de las plantas es mejor, pero no es necesario. Tiene que ver con la calidad del espectro, como les decía recién, y el fotoperíodo es el tiempo entre la oscuridad y la luz. Por lo general se les da 16 horas de luz y 8 horas de oscuridad, ¿sí? Que es lo que más se asemeja al fotoperíodo natural en una época de primavera-verano, digamos, ¿sí? Las condiciones siempre son lo más óptimas posible. Bueno, los medios de cultivo, como les decía recién, tienen sales minerales, carbohidratos, vitaminas y AA, que son aminoácidos. Bueno, se lo denomina medio basal y puede ser suplementado con algún regulador de crecimiento, que son estas fitohormonas que les comentaba recién, que por lo general hay una que se llama benzilaminopurina o BAP, que eso hace que las células se dividan más rápido y nosotros podamos conseguir esa división celular que necesitamos para la clonación, ¿sí? Después hay otros fitorreguladores que hacen que las plantas se elonguen, que larguen más hojitas o que larguen más raíces. Todo eso lo vamos controlando con las cantidades que le ponemos al medio de cultivo, depende de lo que queremos. En algunos estadios, como por ejemplo necesitamos que las plantas tengan más raíces, entonces se usa más ANA, ¿sí? Porque yo acá en esta parte ya quiero, esta es lo que se llama final. Yo en esta parte quiero poder sacarlas de la botella a la maceta. Para eso, ustedes saben, como siempre dicen que cultivar orquídeas es cultivar raíces, necesito un muy buen sistema radicular para trasplantarlas. Entonces ya en esta etapa no me encargo tanto de las hojas, sino me empiezo a encargar de las raíces. Acá estoy yendo de atrás para adelante, digamos. En la etapa media voy a querer que la planta, además de enraizar, me tire hojitas. Y en esta etapa es la etapa que se denomina frasco madre. Ustedes ahora cuando lo pasen, ustedes lo van a ver. Que yo quiero que la planta no me enraice tanto, pero que brote. ¿Por qué? Porque la planta madre lo que va a hacer es dar hijitos, entre comillas, que son brotes, ¿sí? Y esos brotes es lo que yo voy a dividir para ir sacando y pasando los frasquitos que se llaman prefinales, para que cuando crezcan después pasen al frasco final, ¿sí? Esto vayan pasando. Primero voy a pasar el frasco madre, después van a tener el prefinal, que ya está diferenciada cada plantita, y después van a tener el frasco final, que este tipo de botellas vienen de Taiwán. Esas botellas se usaron después de traer la matriz genética de una importación. Por lo general hay que romperlas para sacar las plantas. ¿Qué tiempo lleva del inicio del proceso? Bueno, acá no tenemos ningún frasco inicial. Desde que yo clono la planta hasta que tengo un frasco como para sacarlo pasan más o menos 2 años. El proceso sí, podrían ser 2 años. Sí. Desde que yo corto un pedacito, por ejemplo, de estaca, que ahora vamos a ver, hasta que tengo el frasco final son más o menos 2 años. Una vez que tengo las madres ya sentadas y para sacar brotes y demás me va a llevar unos 6 meses, y de ahí hasta que saco las plantas al invernadero en total va a ser 1 año. ¿Estamos hablando de Phalaenopsis o de contacto? Mira, las velocidades dependen bastante, pero ahora yo estoy hablando específicamente de Phalaenopsis, pero salvo algunas cattleyas, después los híbridos de Oncidium, los híbridos de Brasolaelio cattleya, las cattleyas comerciales y demás son bastante rápidas también. Lo bueno que tiene el medio de cultivo es que me permite acelerar o desacelerar esos procesos. Entonces puedo jugar un poquito con eso. Bueno, y igual tienen para pasar, que ahí van a ver el cultivo in vitro aplicado a otro tipo de plantas, que esas son carnívoras, ¿sí? ¿Qué pasa? Eso está así estéril porque fíjense que está sellado, cerrado con una tapa, que acá también si quieren pasan las tapitas para que vean cómo son. La tapa además tiene un O-ring de goma que no deja pasar del todo el aire. Si bien tiene un intercambio gaseoso, es tan pequeño que no llega a contaminarse el frasco dentro. Y esas tapitas, fíjense que hay una que tiene un agujerito tapado con un microfiltro y otra no.
En orquídeas usamos microfiltro porque necesita tener un intercambio aéreo. Ese microfiltro lo que hace es justamente filtrar el aire y hacer que no se me contamine. Y las carnívoras, como son... Perdón, permite liberar el dióxido de carbono. exacto, que genera. exacto. En las carnívoras, como el proceso es muchísimo más rápido, recién que me preguntaban de tiempos, yo en las carnívoras desde que separo el brote hasta que la saco afuera son 45 días nada más. Súper rápido. Y hay plantas que todavía son... Hay plantas más rápidas todavía, los bananos, por ejemplo, las plantas de banana y demás son más rápidas, quizás en 20 días, o el bambú, plantas que crecen rápido afuera, crecen mucho más rápido adentro, obviamente. Acelera muchísimo los procesos. ¿Y cuál es también la ventaja? Que yo si quiero de este frasco puedo sacar una, 10, 1000 o 100.000 plantas, ¿sí? Depende de la cantidad que voy a querer. La limitante acá en realidad la pone el mercado. Ahora vamos a ver a lo último un videíto de un vivero que es entre taiwanés y holandés. Van a ver lo que son los invernaderos. Ellos pueden sacar muchas más plantas porque tienen más poder de venta. Pero bueno, acá yo elijo, no sé, quiero 400 blancas, 400 amarillas y en base a eso lo voy regulando. Pero es infinita la cantidad que podemos sacar. Esto es más o menos lo que dije, así que lo pasamos. Bueno, ¿cómo se organiza el laboratorio? Que yo les decía recién que no es algo tan complicado. Vamos a necesitar una oficina de servicios que en realidad termina siendo casi lo que es más parecido a una cocina, ¿sí? Con un montón de elementos para medir sales, o sea, tenemos para medir desde agua hasta sales minerales con balanzas que miden hasta miligramos, ¿sí? Lo más importante en la cocina esta sería la balanza, los elementos de medición de líquidos, un autoclave que tienen allá, que es aquel aparato que está parado, que es para esterilizar todo el material, una cámara de flujo laminar, que es donde yo voy a trabajar. En la cámara de flujo laminar yo voy a poder abrir los frascos sin que se contaminen. Lo que hace el flujo laminar es tomar el aire del ambiente, pasarlo por una serie de microfiltros tan finitos que no pasa más que aire, digamos. Todo lo que es esporas y demás, no pasa nada. O sea, el aire que me llega ahí es estéril. Entonces yo dentro de esa cámara puedo manipular todos los elementos, si lo hago bien, sin que se me contaminen. ¿Cómo es hacerlo bien? Bueno, teniendo cuidado de tener barbijos, si puede ser cofia, limpiándome primero las manos con alcohol, ¿sí? Y manejándome a una cierta distancia. Después tenemos una parte de observación-análisis, lo que es incubación in vitro, que es eso, son los frasquitos que traje yo, que son estanterías con los frascos con iluminación y temperatura controlada. La aclimatación nosotros la hacemos sacando los frascos al invernadero con muy poca luz, tapándolos de la luz, para que empiecen a recibir luz solar muy de a poquito y aparte no se sobrecalienten y empiecen a recibir esas variaciones de temperatura que tiene el invernadero, que no son las mismas que en el laboratorio. Quizás en el laboratorio está entre, no, ni 18, está entre 20 y 24 y en el invernadero quizás está entre 15 y 30. Bueno, eso el frasco lo empieza a sentir, las plantas empiezan a endurecer y más o menos al mes y medio, 2 meses, les podemos sacar del frasco y que las plantas sufran lo menos posible. Y la última parte, que es un invernadero, que es un invernadero un poquito más, debería ser un poquito más especializado que el resto, con turbinas que me saquen el aire muy caliente afuera, con calefacción para sobre todo la noche y de ser posible con las camas, lo que se llama cama caliente, que son mesadas que reciben calor de alguna fuente de abajo para que las plantas tengan ganas de enraizar y enraizan muchísimo más rápido. ¿Cómo trabajamos en esta cámara de flujo laminar para que no se contamine todo? Todo lo que entra a la cámara de flujo laminar tiene que estar estéril. ¿Dónde se esteriliza? En estos aparatitos que se llaman autoclaves. Se envuelve, estas son placas de Petri que se envuelven en papel para que no se contaminen cuando las saco del autoclave, ¿sí? Son estas cajitas de vidrio que las deben conocer. Está estéril ahora, ¿sí? Esto se pone en el flujo laminar sin tocarlo. Por más limpias que tengan las manos, nunca vamos a tener estériles las manos. Entonces hay que manipular lo menos posible. Ya acá tengo el aire que puede venir de arriba o del lateral, estéril. Tenemos el mechero de alcohol, ¿sí? Que ya está prendido. Lo que hace el mechero, además de esterilizar todos los elementos que tenemos para trabajar, que sobre todo son pinzas, lo que más se usa son pinzas y bisturí, ¿sí? Se esteriliza esto en el mechero con fuego
Y además de esterilizarse por contacto, el aire también que lo circunda está estéril, entonces ayuda mucho a tener el mechero cerca del material de trabajo, ¿sí? Lo que se hace es, pásame un frasquito que está atrás tuyo, mira. Cualquiera, es lo mismo, ya está, este es eso. Lo que se hace también es, se llama flamear, se flamea el frasco para hacer una pequeña esterilización, se le saca el film y ahí sí, se abre dentro de la cámara de flujo laminar. Hagamos de cuenta que esto es el flujo. Se abre la placa de Petri, ¿sí? Y con los elementos que yo esterilicé, que no los apoyé de nuevo en el metal, sino que los dejo paraditos en algún soporte, me puedo poner a trabajar, ¿sí? Lo primero que voy a hacer, en este caso que ya tengo frascos madre, es sacar las plantitas acá. Esto tiene un papel que también va a estar estéril y yo una vez que termino de trabajar lo puedo sacar si no está contaminado el frasco y puedo seguir usando de nuevo la superficie esterilizada. Es más riesgoso, pero se puede hacer. Y puedo trabajar sobre estas dos superficies que están estériles. Acá yo saco las plantitas, las separo, las corto y las vuelvo a sembrar en frascos que tengo vacíos, solamente con medio de cultivo. Los esterilizo, los abro adentro de la cámara de flujo y los siembro. Si yo en todo este proceso me equivoqué con los movimientos, contaminé todo, ¿sí? No solo este, porque yo hice un montón de brotecitos. Todos los frascos después me van a aparecer con hongos. Entonces es muy importante la manipulación. Puedo tener todos los elementos, pero si no tengo el entrenamiento, voy a contaminar todo. Se adquiere con el tiempo, como todo, es práctica y oficio. Y una vez que uno trabaja mucho tiempo, después cuando ves una persona nueva que entra al flujo no entendés cómo se puede equivocar con pavadas, pero qué sé yo, de 100 frascos ahora nosotros se nos están contaminando 1 o 2. Y quizás que no es ni por error de manipulación, quizás puede ser una mosca muy chiquitita, esas mosquitas de la fruta y demás que se apoyó ahí, me contaminó todo también y yo quizás no la vi. Puede ser porque se alejó del flujo, bueno, todos los factores, digamos, inducen un montón. Pero básicamente todo ese halo de misterio que cubre al cultivo in vitro se maneja así, en la cámara de flujo, ¿sí? Una vez que tengo todos los frasquitos sembrados, los cierro, los dejo en la incubadora y a esperar, ¿sí? Bueno, no vamos a aburrir mucho con todos los procesos, pero bueno, esto es todo lo que puede existir en una cocina, o debería existir en una cocina, o área de preparación. Lo que van a tener son los distintos... A ver si traje la cinta. No. Hay una cinta que se le pone a los frascos, que alguno lo tiene, que es un pedacito de cinta con rayitas. Esa, si se fijan, muchas veces lo que se hace es se prueba el autoclave con esta cinta. Se le pone un pedacito de cinta y se autoclava el material como siempre. Si la cinta cambió de color, está autoclavando bien. Y me aseguro de que el material esté estéril. Si la cinta quedó de este color es porque hay algo en el proceso que está fallando, ¿sí? La esterilización en el autoclave no es solamente por calor. Ese es el autoclave, ¿sí? Este que nos clavó digo esta es una olla a presión, pero funciona también como puede funcionar como autoclave. Además de la temperatura, esteriliza por presión, ¿sí? Por presión de vapor. Esa presión de temperatura, esa temperatura con esa presión de vapor combinados hace que se mueran todos los microorganismos, casi todos los microorganismos existentes, o todos, ¿sí? Esos mismos autoclaves son los que se usan en el hospital para esterilizar el instrumental. Área de subcultivo, que es lo que les mostraba recién, que tiene todos los elementos que veíamos recién, muy importante siempre el alcohol. Nosotros no usamos guantes de látex porque es una fuente muy importante de contaminación. Bueno, habrán visto con el COVID que lo mejor es la piel, ¿sí? El guante es mucho más áspero y retiene más las partículas, entonces es mejor usar las manos desnudas. El problema con eso es que de tanto ponerte alcohol te resecan, así que tenés que cuidar mucho las manos porque si se te resecan y esa resequedad cae sobre la placa te la contamina. Entonces es un tema. Y el área de incubación, que son estas estanterías que les decía recién con la luz y la temperatura controlada. Más o menos por cada frasco entran unas 15 o 20 plantas. La botella tiene como 25 y vieron que están medio apretadas, igual ya es la hora de sacarlas, pero entran bastantes plantas por frasco. Yo ahí no necesito que se desarrollen, necesito que crezcan todas paraditas una al lado de la otra como para que aguante lo más posible hasta el traspaso y nada más.
Bueno, ¿cómo es esta selección? Si quiero hacer explantes, selecciono una planta por alguna característica que me gustó. Por ejemplo, en las orquídeas puede ser por el color, por la forma, porque da mucha cantidad de flores. Eso es lo que nosotros queremos perpetuar en el tiempo y por eso la estamos clonando. Entonces elegimos la planta, hacemos un explante, que ahora vamos a ver distintos tipos. La desinfectamos, que esa es la parte más difícil del proceso de cultivo in vitro, sobre todo de clonación. Las semillas son un poco más duras en general y se pueden esterilizar más fácil. Pero los explantes, ustedes piensan que los vamos a esterilizar con algún químico, porque no lo puedo flamear porque lo mato. Entonces, ese químico por lo general es lavandina, agua lavandina. La lavandina, así como es corrosivo para nosotros, es tremenda para las plantas y el tejido también lo mata. Entonces hay que usar las proporciones y los tiempos adecuados para que esa esterilización, digamos, se lleve bien a cabo y yo pueda tener mi explante estéril. Bueno, el establecimiento del medio de cultivo, la transferencia a un medio de multiplicación. Primero se siembra en un medio que no tiene quizás demasiadas hormonas. Una vez que veo que funcionó y que sigue verde y que empezó a responder, lo puedo pasar a un medio con hormonas para que se empiece a reproducir. Se forman los brotes o embrioides, ahora lo vamos a ver también. Transferencia a otro medio de enraizamiento, como les decía recién, con otros fitorreguladores, y después se pasa a maceta o placa, ¿sí? ¿Ven? Se hace con hipoclorito de sodio, por ejemplo, al 15% durante 20 minutos. También se puede usar, bueno, ahí dice Tritón, es una marca, se puede usar alcohol, se puede usar oxigenada, ¿sí? Todas estas porciones son las variables que yo tengo para sacar explantos. No solamente puede ser de una vara floral, puede ser de hoja, de raíces. Una pregunta, perdón. Cuando vos, la elección de la planta, ¿es una elección personal? ¿Es una elección de ustedes? ¿Una elección del mercado? Combinación de ambas. Ahora en el videito que vamos a ver a lo último vas a ver que es combinación de ambas. Y por lo general es personal. ¿Viste todas las líneas de cultivo que tenía Damián Sancho? No sé si... No. Bueno, de orquidácea. Había muchas Phalaenopsis, por ejemplo, que habían salido color naranja, que eran bien celosas. Esas se iban seleccionando. Por lo general es así. El cultivador lo que hace es hibridar. Hibridar dos Phalaenopsis diferentes. De eso me va a salir una variabilidad genética enorme. Voy a tener una mesada, por ejemplo, de 1000 semillas. Que esterilicé y demás. Tengo 1000 plantines. De esos 1000 plantines tengo que esperar a que florezcan, es un proceso muy largo. ¿Sí? Llevo 3-4 años esperar que florezcan y de ahí recién elijo para clonar. No compras en vivero especializado podés comprar o algo por el en realidad sí, lo que más se hace es eso. Claro. Pero si vos querés tu línea propia tenés que comerte todo el proceso, que es largo. Sí. Y eso es la que tiene, quizás hay muchas con flores naranjas, pero la que tiene más flores y más grandes y por ejemplo perfumadas, esa es la que clonas, ¿sí? Así es como la elegís. Diana, una pregunta, cuando vos decís el plante, ¿es meristema sería básicamente? Sí, es meristema. Meristema es el proceso, ¿no? Sí, es un tipo de meristema. El tejido meristemático es un tejido indiferenciado que hace que se hace organogénesis, ¿sí? Se divide. En las Phalaenopsis lo más fácil es sacarlo de la vara floral. ¿Por qué es lo más fácil? Primero que, ¿vieron que tiene yemitas? Sí. Que uno le saca la vainita, sí. Que es la hojita que lo recubre, adentro encontramos un brote germinal, ¿sí? Ese brote germinal que tiene una potencialidad genética, o sea, tiene la información genética y tiene una potencialidad de división enorme, porque todavía está ahí esperando crecer. Eso tiene tejido meristemático. Entonces, de esa porción, que ahora vamos a ver el corte, puedo... Entonces depende de la clase de donde, por ejemplo, en el caso sí. de la catleya... No puedo hacerlo de flores muy... No, del brote de la catleya, por ejemplo... Exacto, sería el brote. Eso sería... En Phalaenopsis es más fácil. ¿Y cuál es el tema? Que las porciones, cuanto más me acerco a la raíz, más difícil va a ser que broten. ¿Por qué? No porque acá no haya tejido meristemático. O por ejemplo en esta zona. ¿La concentración será? No, la contaminación. Lo que está por fuera del sustrato va a ser mucho más fácil de esterilizar que lo que está por debajo. Porque acá está húmedo, lleno de hongos, bacterias y demás. Y lo que está aéreo está mucho más limpio. Y lo que está en vara, mucho más limpio.
Si bien está en contacto con el aire, no está en contacto con un montón de otros microorganismos. Entonces, los quejes de vara, los microquejes de vara, son mucho más fáciles que los de las axilas de las hojas, por ejemplo. Entonces, meristema se le llamaría la concentración genética, esa que decís. Claro, el meristema es un grupo de células Bien. con Un potencialidad. pedacito de tejido. Exacto, Claro. que tiene el potencial de reproducirse. Pero no Exacto. cualquier tejido. No, cualquier. exacto, Claro. exacto. Acá tienen tipos de explantes, ¿sí? Esto es el tejido, el meristema propiamente dicho. En las plantas es la parte apical, la última. Ahí tienen el meristema, que es bastante difícil de encontrar porque es muy chiquitito. Y lo que tiene la particularidad de este tipo de meristema es que si la planta tiene un virus, todavía no llegó acá. Porque se reproduce la división celular se da tan rápido que no se llega a contaminar con el virus que tiene la planta madre. Entonces yo, una planta que me encantaba y se me contaminó de virus, la puedo recuperar sacando de meristema, ¿sí? Esto son explantes que en realidad son semillas, no son explantes, son semillas que brotaron ahí. Puedo tener explantes también en algunas plantas, por ejemplo, sembrando solamente el polen. Y ese tipo de explantes es muy particular porque vendría a ser como media semilla. Entonces la planta tiene la mitad de la información genética. Es como sembrar un óvulo. Exacto, voy a saltearme un paso para atrás en la evolución de la planta. No me va a salir con el color que tenía, va a salir con el color de los padres. Es re loco eso. Aquellas son raíces, ¿sí? Estos son pedacitos de hoja. Acá se ve que tiene algún fruto y están sacándole las semillas de adentro. Ahí tenemos más hojas y aquellos son células, ¿sí? Germinativas. Por ejemplo, las plantas carnívoras liberan lo que se llaman gemas, que son como si fueran, tienen el tamaño de una semilla, pero son brotecitos. Es como si fueran mini clones de esa plantita. ¿Vieron como las crásulas cuando largan los mini brotes que son muy chiquititos? Bueno, La mala madre. La mala madre, una cosa así. Exacto, hacen ese tipo de gemas también algunas plantas carnívoras. Estas son las estacas de Phalaenopsis que les comentaba recién, que es de donde más fácil se pueden obtener plantas. Este es la vara que ya le sacamos la vainita, es el brote. Acá ya empezó a brotar y lo bombardeamos con hormonas y se empieza a dividir, ¿sí? Empieza a sacar brotes. Esa división o embriogénesis, se llama en realidad adecuadamente, puede ser directa o indirecta. Para que entiendan rápido, directa empieza a sacar brotecitos, como si fueran los brotecitos que uno le saca a cualquier planta. Y la indirecta en realidad es una masa de células que se le llama callo, ¿sí? Hace como un bodoque de células indefinidas, que yo eso lo voy cortando, lo puedo ir sembrando y en cierto momento, que ya no quiero dividirlo más, le aplico hormonas para que se empiecen a diferenciar. Y esas células indefinidas empiezan a ser raíces, tallo, hojas, ¿sí? Y estos son un frasco que tiene semillas de orquídea brotadas. Este tiene de dendrobio, ¿sí? Así brotan. Vieron que las semillas de las orquídeas son muchísimas por fruto. Lo que tienen las semillas de las orquídeas es que es bastante fácil sembrarlas in vitro porque, depende en realidad de si yo agarro el fruto cerrado o no. Si yo agarro el fruto cerrado lo puedo flamear acá, no le va a pasar nada, y lo puedo atacar con lavandina pura, y tampoco le va a pasar nada. Cuando yo abro ese fruto adentro, increíblemente las semillas están estériles. Entonces las puedo sembrar directamente y no se me va a contaminar el medio de cultivo. Si el fruto ya se abrió, como las semillas de las orquídeas son muy chiquititas, si aplico lavandina es muy probable que las queme. Si ya estás canchero lo puedes hacer igual, y lo hemos hecho muchas veces, pero ya es más difícil cuando el frutito está bien. Bueno, el protocolo de esterilización, como les hablaba recién, hay distintos tipos. Lo más común es el hipoclorito de sodio, que además es lo más fácil, lo más barato y lo que mejor se consigue y no es peligroso, porque por ejemplo el cloruro de mercurio es muy volátil y es súper tóxico y se maneja en los laboratorios, pero sobre todo de las universidades o laboratorios grandes que tienen todos los protocolos más ajustados e incluso tienen algunas cámaras de flujo laminar distintas que hacen que no me venga el aire a la cara, digamos, directamente. ¿Sí? Se hace dentro del flujo laminar. Como esto es lo que les decía recién de los distintos tipos de respuesta. Puede ser indirecta, directa, puede ser que el cultivo esté infectado,
que lamentablemente cuando sembramos un explanto es la mayoría de las veces, de 10 explantos, 9 se contaminan y uno la pegaste y te pones a mirar al lado del frasco. O puede no tener respuesta. Puede ser que se haya esterilizado, pero no tenga ganas de brotar y no brota. O puede ser que se me haya esterilizado de más y la queme y por eso no responde. Porque en realidad quemé la célula. ¿Sí? Esto es más o menos lo que decimos recién, así que lo seguimos. Es en una vista en una microlupa del meristema que yo les mostraba recién. Ya más o menos es lo que hablaba, de que están libres de virus, hongos o bacterias, ¿sí? Bueno, esto más o menos también es lo que hablábamos recién, se hace para conseguir plantas, además de para elegir los colores y demás, para elegir plantas sanas, ¿sí? Vamos a seguir así, no nos aburro con esto. Bueno, contaminación, esta es como una parte fundamental y también que hablé un montón, no traje ningún frasco contaminado porque no venía con un lugar, porque viene en colectivo. Pero bueno, básicamente lo que podemos notar es directamente el frasco que se me llena de micelio, de hongos. Puede ser que tenga algún hongo como este que en realidad estaba metido adentro del tejido, no en la superficie. Eso se llama endógeno, ¿sí? Cuando la planta viene enferma, propiamente dicho, con esa bacteria u hongo y quizás yo lo esterilice bien, pero el tejido adentro estaba contaminado, entonces eso es muy difícil de solucionar. Lo que se hace previamente, cuando yo sospecho que puede tener contaminación endógena, es fumigar la planta con, por ejemplo, casumín, ¿sí? Con algún bactericida, fungicida y demás, para curar la planta, para tratarla primero y después sembrarla, ¿sí? O puede ser que, en este caso son dos contaminaciones por hongos, pero puede ser que esté contaminado con bacterias. Las bacterias son bastante difíciles de ver en algunos frascos, muchas veces seguimos trabajando el material y no nos damos cuenta. Se hace por lo general como una leche alrededor muy sutil de las plantas, uno ya tiene el ojo, lo ve, pero si no, no, le cambia un poquito el brillo al medio y demás, pero es muy difícil de encontrar y por lo general las bancadas de frascos se pierden con algunas bacteriosas. Tenemos también algunos frascos, por ejemplo, con bacterias contaminados, que es una bacteria que no, en el ciclo que cumplen las plantas en el frasco no llega a hacerles daño. Entonces las manejamos igual con bacterias, es alguna variedad que yo quiero tener mucho y no quiero que se me contamine, que perderla. El riesgo de eso es que en el flujo, si yo no lo limpio bien, después pase esa bacteria a otros lotes y se me termine contaminando todo el laboratorio. Por lo general lo ideal es tener dos flujos o no manejar frascos contaminados adentro del flujo laminar. Bueno, esto les decía recién también, ¿sí? O fallas en los procedimientos de cultivo del laboratorio, en realidad es lo más común. Hay alguna falla humana en todo este proceso que haga que se me contamine. Esto es algo visto muy de cerquita. ¿Cuál es el problema? Cambia el pH del medio, sobre todo con las bacterias. La bacteria me cambia el pH y, como les decía, tiene que estar hipercontrolado. El pH por lo general para orquídeas es entre 5,7 y 5,9. El rango es nada que tenemos para manejarnos. Puede ser que se te vaya un poquitín más arriba, un poquitín más abajo, pero muy poquito, porque en esta escala de producción ese cambio de pH no es como en el agua, afuera. Es terrible, ¿sí? Entonces eso es muy importante. Compiten con los nutrientes, ¿sí? Modifican el medio también. Quizás puede ser que lo hagan que en vez de estar así durito y gelatinoso para sostener la planta, que se me haga más aguachento y las plantas no se mantengan paraditas adentro. Y bueno, directamente ocasiona la muerte de los tejidos. Emiliano, Sí. ¿Con qué modificas el pH? Con ácido cítrico. En realidad se modifica siempre para abajo, porque como estamos manejándonos con sales, nosotros usamos ácido cítrico. En carnívoras y por una cuestión de costos, yo ahora uso el agar, no es bacteriológico. El agar bacteriológico, para que se den una idea, más o menos ahora debe estar unos 100.000 pesos el kilo. Y se usa bastante. Entonces yo para las carnívoras, que son plantas mucho más económicas y de ciclo rápido, uso un agar que es comestible. El que usan en las reposterías, del refinado, pero de las reposterías. Ese agar no me permite tener ese pH que necesito para las orquídeas porque no se gelifica, queda líquido. Entonces en ese caso le pongo bicarbonato de sodio. Invento mío.
conozco muchos botánicos y demás que incluso a veces me asesoran y demás y me trataron prácticamente de suicida y asesino y funcionó, porque me sube apenas con la dosificación que le doy yo y capaz que el pH me quede en 6 y ahí me gelifica. Porque otra cosa, cuando yo preparo el medio de cultivo lo tengo que hacer sobre fuego, tiene que llegar más o menos a 90 grados, a 89, 90 grados para que después gelifique. Vienen como la gelatina, hay que hacerlo con agua hirviendo. Si yo me paso de esa temperatura, me baja el pH también del medio en general. Y porque yo además después lo autoclavo con calor y eso baja más aún el pH. Entonces, si el agar no es muy bueno y varía mucho de pH, no gelifica y tengo que tirar tandas enteras de medio con el precio ese que les decía yo recién del agar. Entonces, por lo general, cuando modifico para arriba el de las carnívoras y un poquitín para abajo el de las orquídeas con ácido cítrico. No le pongo limón ni nada, es el ácido cítrico comprado, digamos, para bioquímica. Bueno, como les decía recién, acá se ve más claramente la contaminación exógena, que está por fuera, que está en la superficie, y la contaminación endógena, que es dentro de las plantas. Ya casi terminamos. Bueno, otro punto crucial, el defrascado. En esta foto fíjense que las botellas directamente las rompen, porque son botellas que tienen el cuello muy chiquitito y si yo quiero sacar con la pinza las plantas las termino rompiendo. Nosotros algunas Phalaenopsis de esas botellas las podemos sacar a pinza, pero si no hay que romperlas. Se rompe la botella o se abre el frasco, se sacan las plantitas con mucho cuidado, se las enjuaga. El enjuague tiene que llevar agua destilada y alguna gotita que puede ser de algún detergente no iónico o neutro, o si no tiene nada de eso, por lo menos detergente de cocina, una gotita apenas. ¿Para qué? Para sacarle todo el medio de cultivo. Porque como decíamos, llama hongos y bacterias el medio de cultivo. Y si yo dejo la plantita sucia con medio de cultivo y la siembro, muy probablemente todos esos microorganismos que atraiga me cambien o el pH del medio o directamente me coman la planta. Entonces hay que enjuagarlas muy bien para que no le queden restos. Se enjuaga. ¿Por qué usan esas botellas y después las rompen? Nosotros, estas botellas, por lo general no las rompemos, salvo en algunos casos. No usamos botellas, usamos frascos. Pero, como ves ahí hay una botella, esa fue una importación que se trajeron plantas madre de Taiwán y en Taiwán sí las rompen. Porque después eso se va a reciclaje y venden botellas. Y tienen como un círculo, tienen como un negocio paralelo con eso. Claro, porque en Ecuador también están esas botellas, Sí. entiendo, o sea, porque el mismo laboratorio podría reciclar los mismos frascos que usan. Sí, totalmente. Lo único que se recicla acá es el corcho, digamos. En Taiwán yo sé que reciclan el vidrio y tienen una empresa paralela. De hecho, ahora no sé, pero en una época había... ellos mandaban a Estados Unidos el material en las botellas y Estados Unidos después les mandaba el vidrio y ellos después les vendían los frascos con ese mismo... Era como, tenían como es tanta la cantidad, eran barcos enteros que convenía, digamos. Pero en realidad es ridículo, o sea, porque gastas un montón de energía también en crear la botella y demás. Nosotros con los frascos estamos limitados un poco con la cantidad, el tamaño y demás. El frasco, cuanto más ancha es la boca, más difícil es trabajarlo, porque en una botella con el cuello chiquito es mucho más difícil que se me meta un patógeno que en un frasco grande. Entonces tampoco puedo usar un frasco de aceituna, pues no es el caso, digamos. Lo más probable es que se contamine y aparte tampoco están tanto tiempo acá adentro. Y lo más importante que no les dije, que por eso también les pasé las tapas, vieron que son translúcidas. Porque los frascos cuando están en las estanterías reciben la luz de arriba. Entonces el frasco me permite que quede mejor iluminado. Si bien las estanterías a los costados tienen metal que refracta, tratamos de aprovechar como si fuera un invernadero, al máximo la luz, ¿sí? Una vez que las enjuagamos bien, pasan o a bandejas comunitarias, como es el caso, que si las plantas así lo más probable es que tengan bastante poca sobrevida porque están como medio flojas, digamos, o si lo haces en forma profesional pasan a plugs, vieron que son esos tubitos, o en Holanda también las pasan a micro macetitas, que en realidad vendría a ser porque tienen soportes como si fuera un plug, pero con micro macetitas individuales. Se plantan así, no solo por capricho, sino porque plantarlas juntitas les genera un microclima, porque la misma transpiración de las plantas hace que eso
se cuidan entre ellas, digamos. Se acompañan. ¿Sí? Exacto. Se sienten acompañadas, de la manito y se sienten acompañadas. Y le da mucho más sobrevida que si yo tengo un plantín acá, un plantín acá. En el invernadero, con todos esos cambios de clima, de cuando se abren los ventiladores para que salga el aire caliente o cuando se prende la calefacción y demás, se generan corrientes de aire secas bastante violentas que cada parámetro pequeño que nosotros podamos mover los ayuda un montón a crecer. Entonces no es menor. De hecho hemos probado poner plantines separados para ver qué pasaba y se hacen pelota, se deshidratan muchísimo más, ¿sí? Bueno, y la parte de aclimatización, obviamente es un invernadero, obviamente no en este porque se me prenden fuego los 2 días, con mucha más media sombra, muy poca luz y vas pasando los plantines después de acá a otro invernadero con la luz que ya van a recibir comúnmente, pero acuérdense que veníamos de luz de tubo fluorescente, muy poquita luz. Si yo las paso a un lugar muy iluminado se me van a quemar, incluso si las paso a, qué sé yo, 1500 lux, que es lo que aguantaría bien una Phalaenopsis, también se me van a quemar. Entonces ponemos doble media sombra y el primer mes lo tapamos con una tela antihelada que deja pasar luz pero muy poquita, y de ahí se lo sacamos y de ahí le sacamos la media sombra y así va un poquito para acá el invernadero hasta que se nos para del todo. Bueno, ahora les voy a mostrar un videito de lo que es una producción de este estilo pero llevada al extremo, como es en primer mundo, para que vean la diferencia y en realidad lo que hace el cultivo in vitro, ¿sí? Esto es más o menos lo que hablamos recién. ¿Cómo yo puedo lograr, por ejemplo, tener, si el mercado me pide 1 millón de Phalaenopsis blancas iguales? Ahora las plantas que van a ver no son parecidas, son idénticas porque están clonadas, ¿sí? Esa es la diferencia. Una cosita más, saben todos que además en el cultivo in vitro de orquídeas, la parte de las semillas en realidad es necesaria, porque las orquídeas por semilla en la naturaleza se pueden dar en su microambiente, pero después necesitan de un montón de microorganismos y demás, en realidad necesitan de una micorriza para crecer. Eso nosotros lo hacemos de manera artificial en el frasco y le permitimos a esas semillitas que no tienen material de reserva tener todos los nutrientes que necesitan y crecer muchísimo más rápido. Yo podría germinar esas semillas en bandejas comunitarias, pero no sé, de 1 millón de semillas me prenderían 3. Y acá de 1 millón de semillas capaz que saco miles. ¿Sí? Esa es la diferencia. Y aparte, bueno, el control y la rapidez. No sé si es lo que te decía recién, poner el videito desde el... porque como lo copiamos, no está el enlace. Esto es una publicidad de un vivero muy grande, al principio por ahí habla un poco de ellos y al final también, pero en el medio es interesante verlos, ¿sí? Estos son todos invernaderos automatizados, las medias sombras, si se nubla se corren. Acá está sucediendo la polinización para obtener semillas. Y muestra un poco el proceso a gran escala, ¿sí? Sí, es a gran escala de verdad. Sobre todo allá en Europa y demás, el mercado pide que incluso las flores tengan el mismo diámetro, la misma cantidad de flores por vara, tienen un montón de... Fíjense que acá tienen micro macetitas, ¿sí? Por lo general estos invernaderos tienen varias hectáreas y no hay personal. Es todo automatizado, está todo robotizado. Quizás hay una persona por hectárea para cuidar toda esa cantidad de plantas. Tienen automatizado absolutamente todo. Estudian muchísimo de genética, ¿sí? Para poder obtener distintas variedades. Además, cada vez es más difícil sacar novedades, digamos, porque ya en Phalaenopsis hay un montonazo de camino recorrido, pero vieron que siempre aparecen lo que tienen el labelo grande y demás. Tienen ensayos para poder manipularlas en los camiones y demás y ver que no se le caigan las hojas, o sea, manejan un montón de variantes increíbles, los llevan al extremo el cultivo. Utilizan mucho genética de viveros pequeños que lo que hacen son cruzamientos, ¿sí?
para ahorrarse un montón de pasos. Hay gente que en Taiwán quizás hace 30 años que está cruzando plantas, entonces ya obtienen variedades diferentes y ellos están en colaboración con un montón de granjeros pequeños de la zona para hacerse de genética nueva. Acá todos esos son flujos laminares y esto es un autoclave gigante, ¿sí? Ahí fíjense cómo sacan los brotes de la planta madre y se siembran en el medio nuevo. Les ponen código de barras para no confundirse las variedades, porque encima las Phalaenopsis en los frascos son todas iguales. Y el fotoperíodo, perdón, fíjense que tienen ese espacio entre luz y oscuridad por horarios. Todas las variables de cultivo se manejan por computadora con esa central que le toma todos los datos de humedad, temperatura, ¿sí? Y hace que los invernaderos, si está nublado, se abran, se cierren, también depende de la temperatura, si se prende el calefactor, se apaga. Nosotros Orquídeas, en el predio que era de Orquidácea, tenemos estas variables controladas así por computadora, obviamente a menor escala, pero está todo controlado por compu y te llega, a mí me llega al celular notificaciones si tengo algún problema en algún vivero que se me disparó la temperatura para arriba o para abajo y demás para controlarlo y no vivir en paz, más o menos. Los días de helada, si me suena el teléfono y es una alarma del vivero y no hay nadie disponible, tengo que ir y un día de helada tengo que subir el calefactor secundario a mano. Fíjense la perfección. Pones una barra al lado de la otra y no las diferencias. Ellos usan mucho venta de flor de corte. Y hay Phalaenopsis que están genéticamente diseñadas para soportar mejor el corte, digamos. Quizás duran un mes cortadas en un florero. Y te permite usarla como si fuera cualquier otro elemento, plástico o tela, porque vos tenés tal color y es tal color todas las flores. Más o menos acá ya empiezan a hablar de ellos y de lo maravillosos que son y los premios que ganaron, así que ya no interesa. Acá es parte de la publicidad. Pero bueno, les quería mostrar cómo es que y el porqué de cómo funciona el in vitro y hasta dónde el ser humano ha llevado el cultivo al extremo, digamos. El mercado argentino te pide un color en particular, ¿cómo lo manejas? Mira, el mercado argentino pide blanco siempre. La mitad de las plantas en producción son blancas. ¿Hay modas, tendencias de colores así o no? Ahora no hay economía para las modas, pero hubieron modas, sí. Sí. Cuando vendíamos mucha cantidad, sí, qué sé yo, a ver, en un momento eran las naranjas y empezamos a producir naranjas, después eran las arlequín. Sí, hay modas y en el mundo hay muchísimas modas, muchísimas. Ahora se habían empezado a usar las Phalaenopsis que parecían un plato de grandes, pero en un momento estaban las mini. Y estaba el furor de las mini, que no lo paraba nadie, pero después la gente se empieza a aburrir, es como todo. Después empiezan las multifloras, después la gente quiere pocas flores, pero grandotas también. Sí, hay modas. De los colores y de las... ¿Y de corte hay algo? ¿De qué, perdón? ¿Producen para corte o no? Acá no. El mercado también es muy chiquitito. Y acá conviene, no sé si saben, pero yo además trabajo para una florería como paisajista que se llama Pola, después lo pueden buscar en Instagram, pues es muy lindo el Instagram. De ahí todos los trabajos de paisajismo que vean son míos. Y en Pola conviene comprar una planta y cortarle las flores. Primero que te aseguras de que están frescas cuando las vas a usar, para una novia por ejemplo.
Y segundo, que si compras, qué sé yo, 2 varas te sale lo mismo que una planta. Entonces no tiene sentido. Porque al no haber especialización es muy costoso. Además, imagínate el transporte acá de una vara. Una locura. Entonces es más fácil llevar la planta y te aseguras de que va a estar fresquita y demás. Emiliano, ¿cuánto se puede guardar una cápsula que está verde, todavía no se abrió y la quiero guardar porque en estos momentos no puedo cultivarla, por ejemplo, y quizás más adelante quisiera? No tiene mucha viabilidad. En realidad lo ideal es cortarla en el momento en que vos ves que ya maduró. Una vez que la cortás, sinceramente no te sé decir, pero pierde viabilidad muy rápido porque en realidad se marchita. No es como un fruto. O sea, que no se puede criopreservar. No tengo idea porque no lo hago, quizás en frío dure más, pero una vez que las cortás se oxida, es un material que se oxida muy rápido. Y si la cortás muy verde, no están los embriones, claro, fértiles. Y si la cortás muy madura, en realidad se te abre. Entonces no te sé decir si tiene forma de preservarse. Nunca lo investigué porque además nosotros, por lo general, no tenemos cápsulas de afuera que nos mandan ni nada. Hacemos nuestras propias cápsulas. Entonces es dejar la planta ahí, esperar y cuando está te apuras a cortarla para que no se te abra. No te sé decir. Pero no creo que se pueda guardar mucho tiempo. Hay muchas plantas que pierden viabilidad. Decime, ¿qué cantidad de flores de lo que ustedes están produciendo tienen por vara? Ahora, en teoría tendrían que tener las plantas estándar, que son las blancas, las rosas, las de flor grande, unas 12 flores. El tema es que todavía no se abrió ninguna flor, estoy en etapa de plantín. ¿Han estado en contacto con los taiwaneses que están en Paraguay? Porque ellos se jactan que tienen las varas con 13 flores, que nadie lo ha logrado, pero cuando amagás a comprarle una cantidad te dicen que no tienen. O sea que no sé si... O sea que no la tienen. Entiendo que no, por eso me pregunto si han estado en contacto con ellos. No, nosotros compramos directamente a Taiwán, a Sogo, una parte, que ahora no es más, ahora es Orange, se llama la empresa, cambió. Y en su momento le habíamos comprado a Antura también. El tema es que muchos frascos no te venden porque en realidad ellos te venden frasco para que vos lo defrasques y lo vendas, no para que lo clones. Pero bueno, perdón. A la gente de Sogo. Acá no se puede hacer eso porque imagínate que, o sea, no te rindan lo económico, es muy caro y aparte es muy complicado. ¿Alguna otra duda? Una pregunta fuera de tu presentación. Sí. Esto que están de laboratorio Sí. es lo que hace que en nuestras casas fracasemos comúnmente con el cultivo de las Phalaenopsis. No tiene nada que ver. Al ¿No? contrario, no, porque lo que se hace en el laboratorio es clonar variedades que además sabemos que funcionan mejor que, por ejemplo, las especies. Bien. Por decirte, las violáceas, las Phalaenopsis violáceas, las Phalaenopsis no se cultivan todas las especies igual. Por eso siempre vemos gilerianas y stuartianas, que son las rosas y las blancas, Sí. porque son mucho más duras las plantas que, por ejemplo, una violácea. Claro. Ni hablar de las micro, tipo la parilla y eso. Pero no. El laboratorio lo que hace es, en la primera etapa, es una herramienta de multiplicación. En todo caso, lo que a vos se te puede complicar en tu casa es cómo después el cultivador trata la planta grande en su invernadero. Por lo general... O sea, yo a eso voy. Sí. Que se lamentan en el cultivo de crecimiento que cuando la llevas. Sí, eso al pasa. rústico. Sí, eso pasa. Eso sí. No tiene que ver el laboratorio, pero sí tiene que ver el vivero. Y llevar todo esto a lo doméstico es imposible. No es imposible, el tema es la esterilidad es tu talón de Aquiles. Vos podés hacer te armás como un gabinetito de madera o de nylon y lo esterilizás con fuego y usás una olla a presión y demás, pero el tema es que te frustra porque se te contamina tanta cantidad de material, claro. Sí, me pasó. Claro, Déjame sí. intenté. Lo más importante acá es el flujo laminar. Si vos tenés el flujo laminar que funciona bien, después lo podés esterilizar con una olla de las de cocina, es lo de menos. Pero el aire estéril es todo. Sí, es muy difícil. El medio de cultivo, que vos decías que lo Sí. cocinabas, y después lo pones en el frasco. Sí. Después lo pones todo en el autoclave. Sí. Sí. Y eso no hace que el agar-agar y todo eso se licúe. No, eso hace que el agar-agar después se gelifique por el calor. El agar-agar necesita llevar una temperatura.
En el autoclave se te pasa esa temperatura, pero como vos ya lo cocinaste, lo usaste y demás, ya el proceso de gelificación ya empezó. Así que cuando vos abrís el autoclave, vos tenés que abrir el autoclave en frío para que no haya cambio brusco de temperatura y se te meta aire dentro del frasco. Y ya lo sacás gelificado. No, de nada. A ustedes por escuchar. Bueno, espero que les haya gustado. Muchas gracias.